Bueno, buenas noches a todos. Eh, Cuando comenzamos a analizar las sobretensiones debido a la desconexión brusca de cargas, lo primero que habíamos determinado era un circuito equivalente que correspondía a lo que es el generador equivalente. Eh, Habíamos determinado matemáticamente el valor de nuestra fuente equivalente y a partir de esa determinación de la tensión de la fuente equivalente, íbamos analizando qué ocurría. Primero analizamos lo que era el efecto de la sobrevelocidad en alternadores cuando teníamos una desconexión brusca de la carga. Acá lo corregí que la clase pasada había presentado que era una variación de la impedancia, pero no, es una variación de la potencia. Eh, Esa desconexión brusca de carga nos producía un aumento de la velocidad de rotación en los generadores, entonces del rotor, provocando un aumento de la frecuencia y bueno, teníamos que de alguna manera tener en cuenta ese aumento de la frecuencia y lo hacíamos corrigiendo la fuerza electromotriz y la reactancia de cortocircuito. Para la corrección de la frecuencia teníamos en cuenta qué tipo de generador teníamos, si era un turbogenerador o un hidrogenerador. Para el hidrogenerador teníamos en cuenta un 30% del aumento de la frecuencia y para turbogeneradores del 10 al 15. Em, También habíamos analizado que cuando teníamos una desconexión brusca de carga nos producía tanto una elevación de la tensión en el extremo receptor como una elevación en el extremo suministro, eh, debido a la característica de la corriente que circula, que habíamos determinado que era una corriente capacitiva. Eh, por lo tanto, al circuito equivalente anterior le podíamos conectar un capacitor que representase el comportamiento capacitivo de la línea. Y calculábamos la corriente que circulaba por ese capacitor y podíamos determinar el valor de la tensión en el extremo suministro, que dependía de la tensión en la fuente equivalente, y habíamos determinado que ese valor de la tensión era mayor que el valor de la tensión en la fuente. Ahora no llegamos a esto, pero lo vamos a la clase pasando, o sea, acá habíamos quedado, en donde vamos a analizar los tres efectos anteriores combinados. Para eso vamos a tener en cuenta el siguiente circuito, en donde el circuito se corresponde a una línea alimentada a través de generador, o sea, la alimentación de esa línea se da con generadores que la alimentan la línea a través de transformadores. Y suponemos conocida la potencia de carga en el extremo receptor y en el instante en el que se abre el interruptor, antes de ese instante conocemos, o sea, suponemos conocida la tensión en el extremo receptor. Entonces ahora vamos a calcular la fuerza electromotriz del generador. La fuerza electromotriz la podemos calcular, no la fuerza electromotriz, sino la tensión de esa fuente equivalente. La podemos calcular con esta, fórmula, pero debemos tener en cuenta la elevación de o sea, el aumento de la frecuencia por la desconexión brusca de la carga. Entonces, para eso, acá debemos corregir el valor de la potencia de cortocircuito, que la vamos a calcular con la tensión electromo receptor al cuadrado más la impedancia que tengamos en el cortocircuito, donde va a participar la impedancia de la línea, la impedancia del transformador y la impedancia del generador. De esa manera obtenemos la impedancia de cortocircuito, la potencia de cortocircuito. Ahora nos va a quedar el siguiente circuito equivalente, donde vamos a tener la fuente, que vamos a considerar la fuerza electromotriz transitoria, la reactancia transitoria del generador, más la reactancia del transformador, más la reactancia que representa el comportamiento capacitivo de la línea. Y vamos a calcular la tensión en el extremo suministro. La calculamos de igual manera que en el caso anterior, nada más que vamos a tener en cuenta el aumento de la frecuencia. Antes no lo teníamos en cuenta, ahora lo tenemos en cuenta, tanto para la fuerza, o sea, para la tensión de la fuente, como para la reactancia de cortocircuito. Y una vez que tenemos la tensión en el extremo suministro,
corregida por el aumento de la frecuencia, calculamos la tensión en el extremo receptor. Y ahí estaríamos combinando los tres efectos, el efecto Ferranti, la circulación de la corriente capacitiva y la sobrevelocidad por la desconexión brusca de la carga en los alternadores. Ahora bien, una forma de reducir las sobretensiones cuando tenemos una desconexión brusca de carga se lo puede hacer a través de reducir los efectos de la reactancia inductiva longitudinal o reducir los efectos de la reactancia capacitiva transversal. Alejo, sí. un detalle del punto anterior que me quedé pensando. Sí. El efecto Ferranti, sí. ¿afecta a, digamos, la tensión en el suministro? Porque ahí dice efecto combinado Ferranti sobre velocidad de los alternadores y corriente capacitiva de la línea en vacío. Sí. Yo te digo, la tensión en el suministro, la sobretensión en el suministro, ¿está afectada por el efecto Ferranti? Sí, sí, está afectada. Y yo diría que no. A ver, decime por qué sí. O sea, con respecto a la FEM del generador, sí, porque tenemos un aumento de esa tensión. Pero me parece... Bueno, por separado. O sea, a ver, tendrías que corregir el generador como consecuencia del efecto Ferranti. Bueno, pero ¿qué es el efecto Ferranti en sí? Es la elevación en el extremo receptor. Es la elevación en el extremo de tensión del extremo receptor cuando la línea está en vacío. Claro. ¿Sí? ¿Y eso afecta a la tensión en el suministro? Claro, lo que estaría afectando la tensión en el suministro sería el aumento de la frecuencia, no el... No, pero es sobre el extremo receptor el efecto Ferranti. Fíjate que la misma definición te lo está diciendo. Claro, claro. Que es una Eso sobretensión en el extremo receptor. O sea, vos terminás modificando como consecuencia trabajando en el extremo de suministro, pero... Ahí en ese tema habla de que, basado en este último punto y la combinación de estos efectos, vos podés calcular en 3 puntos diferentes la sobretensión. Uno es en el extremo receptor, en el extremo suministro y la FEM, la sobretensión propia del generador, digamos. Entonces, desde mi punto de vista, el efecto Ferranti es la sobretensión que se produce en el extremo receptor y que está afectada por la sobrevelocidad del alternador y por, a su vez, la corriente capacitiva generada por la línea en vacío. O sea, claro, yo diría sería como el último eslabón, sería la tensión del extremo receptor. Porque ahí vos lo estás calculando, vos calculás la tensión en el extremo receptor basada en la tensión en el extremo suministro afectado por la variación de la frecuencia. Sí. Y a su vez esa tensión en el suministro está afectada por la corriente capacitiva que ingresa por la línea en vacío. Exacto. Claro, el efecto Ferranti no estaría afectando la tensión en el extremo suministro. Claro, no, es afectado por todos los otros fenómenos. Claro, sería el último eslabón. Exacto. No. No sé si hay alguna duda por parte de los chicos. Seguimos. Bueno, esta es una pregunta en el examen final. Bueno, como estaba mencionando anteriormente, una de las formas de reducir la sobretensión es cuando se da la desconexión brusca de la carga, sería reducir o sea, se lo puede hacer reduciendo los efectos de la reactancia inductiva longitudinal o reducir los efectos de la reactancia capacitiva transversal. Se puede dar por separado o ambos casos en el mismo tiempo. Para reducir los efectos de la reactancia inductiva longitudinal, utilizamos condensadores en serie. O sea, los conectamos longitudinalmente en serie a la línea. Y para reducir los efectos de la reactancia capacitiva, lo que hacemos es conectar reactores en paralelo. De acuerdo a la cantidad, o sea, podemos determinar en función de la cantidad de condensadores que conectemos en serie o reactores que conectemos en paralelo, podemos determinar 2 grados. El grado de compensación serie y el grado de compensación paralelo.
El grado de compensación serie va a estar determinado por la cantidad, o sea, por la cantidad de condensadores que conectemos en serie en relación con la reactancia longitudinal del línea. Ese valor va a estar comprendido entre 0,3 a 0,6. Y en el caso del grado de compensación paralelo, o sea, va a ser igual a la relación que existe entre la cantidad de condensadores que tenga conectado en paralelo en función de la admitancia, admitancia transversal de la línea. En este caso, este grado de compensación paralelo varía entre 0,5 a 0,7. Ahora bien, una vez que tengo, o sea, corregí esa sobretensión, tengo que calcular la impedancia longitudinal y la admitancia transversal, teniendo en cuenta, para el caso de la impedancia longitudinal, el factor de compensación serie. Y en el caso de la admitancia transversal, el grado de compensación paralelo. Y de esa manera también, al tener en cuenta tanto la impedancia como la admitancia, los tengo que tener en cuenta en el argumento de transmisión, que está determinado por θ', que es igual al producto de la constante de propagación de la línea por la longitud de ella. Si no tenemos en cuenta, o sea, si no tenemos en cuenta las pérdidas de línea, la constante de propagación solamente tenemos en cuenta la parte compleja que representa la constante de fase. Y bueno, tenemos en cuenta también el grado de compensación serie y el grado de compensación paralelo. Pero si nosotros volvemos hacia atrás, estos grados de compensación serie y grado de compensación paralelo dependen de la frecuencia. Y cuando nosotros tenemos una desconexión brusca de la carga, tenemos que esa frecuencia aumenta. Por lo tanto, para calcularlos de manera adecuada, tenemos que tener en cuenta esa variación de la frecuencia. Entonces, lo que hacemos es tomar en cuenta la misma fórmula, pero los afectamos por la relación al cuadrado de la frecuencia. Y de esa manera estaríamos teniendo en cuenta el aumento de la frecuencia. Y por último, tenemos un grafiquito que nos muestra la sobretensión que tenemos cuando se produce la desconexión brusca de la carga, en función de la longitud que tenga la línea y el grado de compensación paralelo. Por ejemplo, cuando tenemos una longitud de la línea de 200 kilómetros, vemos que el grado de compensación no estaría influyendo tanto. O sea, tenemos que ya cuando tenemos una línea de 600 kilómetros, ya ahí vemos que el grado de compensación para poder reducir el efecto de la sobretensión ya tiene que ser mayor ese grado de compensación para poder reducir el valor de la sobretensión dinámica por unidad. Y por último, nos queda lo que es la autoexcitación de los alternadores. Cuando se da la desconexión brusca de la carga, nos queda la línea en vacío. La línea cuando está en vacío genera potencia reactiva que de alguna forma tenemos que compensar ese reactivo para que la tensión en las barras de la línea, del caso, o sea, sería en la barra suministro, no se eleve la tensión por encima de los valores normalizados. Puede llegar a ser que se genere un problema de inestabilidad en donde la potencia reactiva generada por la línea sea mayor a la capacidad de los generadores de absorberla para poder lograr los valores de tensión en los barras. Pensemos en una línea larga no compensada que está como en el ejercicio anterior, que estaba alimentado con un generador, digamos. ¿Sí? Pensemos en ese caso. Claro. Vos desconectar la carga, esa línea queda no compensada, ¿y qué pasa? Inyectaba corriente capacitiva, digamos. Y te hacía elevar la tensión en el suministro. Y ahora el regulador de la máquina, que está, digamos, tensionando esa barra y esa línea, tiene un set point de tensión. No quiere que esa tensión se eleve, digamos. Quiere evitar eso, entonces va a intentar compensar a través de su curva de capabilidad esa corriente capacitiva, esa elevación de tensión.
exacto. Bueno, y ahí está el tema. El problema es que al circular una corriente capacitiva, el generador la ve a la línea como una carga capacitiva, entonces la reacción de inducido magnetiza y tenemos que tener un valor de excitación mínimo, o en algunos casos también dice ahí en el apunte, donde circula la corriente de excitación en sentido opuesto al común, a lo que es común. Entonces a veces es sobrepasado esa capacidad del generador en absorber reactivo y se genera un problema de inestabilidad. Y ahora Bien, vamos a ver cuándo... en los generadores, para cuando querés absorber reactivo, ¿sobreexcitas o subexcitas? Subexcitas. Subexcitas. ¿Qué pasa cuando subexcitamos una máquina? La curva de capabilidad, creo que lo vimos alguna vez. La curva de capabilidad, ¿cuál es el limitante de la subexcitación? ¿Por qué no puede ser infinita la subexcitación en una máquina? ¿Por qué no le No, podemos poner cero de corriente de excitación? para no perder el sincronismo. O Exacto. sea, ¿Y tengo un cuál es el valor mínimo. problema? ¿Cuál es el problema que se genera? ¿Por qué perderías el sincronismo? Y Porque ahí no hay una diferencia de par entre par resistente y par motor. Exacto. Vos perdés la fuerza magnetizante del rotor, ¿sí? De los polos que están girando, digamos, que te tienen que llevar el campo sincrónico. Entonces, podés llegar a que se haga un desplazamiento, digamos. Y ahí es cuando sale el sincronismo. exacto. Bien. Entonces, el peligro de subexcitar mucho es ese, digamos. Bien. Bueno, entonces, como decía, tenemos ciertos criterios para la evaluación de esa estabilidad. Y se va a lograr la estabilidad del sistema cuando, bueno, no, vamos a analizar cuándo se va a lograr la estabilidad. Si la relación entre la reactancia capacitiva de la línea y la relación al cuadrado de frecuencia es mayor que la reactancia síncrona, teniendo en cuenta la reactancia del transformador elevador, vamos a tener que la excitación va a ser positiva y puede ser controlada por medios manuales. Si la reactancia transversal, en este caso es de la máquina, es menor que no, a ver, sí, es menor que la relación entre la reactancia capacitiva de la línea y la relación de frecuencia al cuadrado, y es menor que la reactancia síncrona, teniendo en cuenta también la reactancia del transformador. En este caso, para lograr la estabilidad vamos a necesitar una débil autoexcitación y tensión controlada con regulador automático de tensión continua. Y por último, este es el caso más desfavorable, en donde si la relación entre la reactancia capacitiva de la línea y la relación de frecuencia al cuadrado es menor que la reactancia transversal, acá vamos a tener que la tensión en la barra crece en forma rápida e incontrolable. Esta es una situación no deseada, en donde acá se puede llegar a perder, o sea, se logra un sistema inestable y se puede llegar a reducir los efectos con una reserva de potencia o con compensación de la línea. De esas dos maneras podríamos revertir o atenuar esta situación. O sea, ahí Em, tendrías el caso de que o se te va el sincronismo la máquina porque fue tanto la subexcitación que pasó el efecto que recién mencionamos, o te crece la tensión porque la máquina tiene un limitante. claro, O sea, tiene un control que dice hasta acá llego. Si paso de esta subexcitación me vuelvo inestable, entonces la tensión sigue creciendo. O sea, el límite de control de la máquina llegó a su hay límite algo que me inferior. generó duda a mí, que ahí en el apunte dice potencia activa, ¿no tendría que ser potencia reactiva de, de reserva? No sé en qué parte lo dice, pero sí, Ahí justo probablemente. el último, en el tercer caso, ahí en este que estamos hablando, dice, para lograr atenuar o sea, la inestabilidad o ese crecimiento de tensión,
Se puede lograr con potencia de reserva o compensando la línea. Compensando la línea, sí, bueno, estaría compensando la potencia reactiva, pero A ver, no. lo leo, dice, esta condición debe ser evitada de cualquier manera, sea asegurando suficiente capacidad de generación en barras o bien compensando la parte de potencia reactiva del sistema de transmisión con reactores en derivación. ¿Esa parte? Claro, esa potencia, o sea, sería potencia Claro, reactiva, ¿o no? potencia reactiva, te dice, tenés que poner un reactor para que cuando se te abra la línea, esa línea no compensada te inyecte la potencia, la corriente capacitiva. Lo que te está diciendo es que pongas un reactor en estos casos. Estamos. Claro, yo me lo imaginaba como digo, potencia, o sea, generación de potencia, digo, pero ¿para qué si potencia activa no me estaría solucionando el problema? No, no dice potencia reactiva en el sistema de transmisión. Ya ahí te está diciendo que Claro, en la sí, línea, sí, con sí, reactores en derivación. Y si no, dice, pone mucha que la potencia de generación, que el módulo de generación sea el suficiente para amortiguar este tipo de fenómenos. estamos. Bien. Bueno, no sé si quedó alguna duda sobre desconexión brusca de carga, porque ahora ya pasaríamos a ferroresonancia. Vamos entonces. Bueno, vámonos más. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las sobretensiones debido a la ferroresonancia. Estas sobretensiones se van a producir o se deben al intercambio alternado y periódico de la energía almacenada entre campos eléctricos y magnéticos. Cuando se da el fenómeno de la ferroresonancia, puede llegar a producirse oscilaciones de tensión, donde esas oscilaciones de tensión pueden llegar a tener una amplitud que supere ampliamente la tensión nominal o sea, la nominal y produce sobretensiones. En los circuitos eléctricos que nosotros analizamos tenemos elementos que almacenan energía eléctrica y elementos que almacenan energía magnética. Los que almacenan energía eléctrica se denominan elementos lineales. No puede ser un capacitor, o sea, un banco de capacitores, una línea o un cable. En el caso de los elementos alineales, acá ya entrarían lo que son los transformadores, los reactores, un motor, en donde la presencia de estos elementos alineales en los circuitos son los que provocan la aparición de fenómenos de resonancia, donde esa resonancia, o sea, sería la ferroresonancia, que va a generar en una frecuencia de oscilación cercana a los 50 Hz. Podemos tener ferroresonancia paralelo o ferroresonancia serie. Vamos a analizar qué ocurre con la ferroresonancia serie. Para analizar la ferroresonancia serie vamos a tener en cuenta un circuito serie compuesto por una resistencia, una bobina y un capacitor. Pero para que se produzca esa ferroresonancia vamos a necesitar que la bobina que tengamos, o sea, puede ser, como mencioné antes, un transformador, un motor, esas características inductivas hagan que el elemento se comporte como un elemento saturable. Entonces ahí se va a generar lo que es la ferroresonancia. En este caso, como tenemos un circuito serie, vamos a calcular o sea, la tensión de la fuente, que va a ser la suma de la caída de tensión en los tres elementos. Va a tener una parte real y una parte compleja. Podemos aplicar Pitágoras y de esa manera calcular el módulo de la tensión aplicada. Ahora vamos a analizar las características tensión corriente de los tres elementos, tanto la resistencia, la bobina y el capacitor, y la característica resultante de la fuente. Bien, acá tenemos representada la característica de tensión corriente de los tres elementos, de la resistencia, el capacitor y la bobina. Como mencioné anteriormente, tenemos elementos lineales y elementos alineales. Las características de tensión de la resistencia y del capacitor, por su comportamiento lineal, van a tener una característica lineal. Y en el caso de la bobina, su característica va a ser alineal. La suma de las tres características nos va a dar como resultado la suma de la característica de la fuente. Ahora vamos a analizar qué ocurre con
O sea, ¿qué pasa cuando varía la tensión de la fuente? Nos vamos a posicionar en el valor de 1. Para el valor de 1 le corresponde el valor de la corriente I1. En ese caso tenemos una caída de tensión en el capacitor UC1, o sea, correspondiente con el valor de la corriente, ¿no? Tenemos un aumento de la tensión E1 hacia E2 y eso provoca un aumento, o sea, un aumento de la corriente a I2. Eso provoca un aumento de la caída de tensión en el capacitor, a UC2. Por cualquier situación transitoria, puede que la tensión E sub 2 aumente de forma brusca hasta, hasta E sub 3. No de forma brusca, sino que aumenta. Por alguna razón aumenta. Eso provoca un aumento de la corriente, acá sí un aumento de la corriente brusco de I2 a I3. Ese aumento de la corriente genera un aumento también brusco en la caída de tensión en el capacitor, en donde esta tensión ya es un valor muy elevado. Como mencioné, ese aumento de la tensión al valor de E3 puede ser algo transitorio y ese valor de la tensión disminuye hacia el valor de E1. Disminuye, por lo tanto, también la corriente de I3 a I2'. Esa disminución de la corriente provoca una disminución de la caída de tensión en el capacitor. Pero ¿qué ocurre? Que ese valor de la tensión en el capacitor es un valor muy elevado. Por lo tanto, tenemos la presencia de una sobretensión y eso se debe al fenómeno de la ferrorresonancia. No solamente tenemos una sobretensión en el capacitor, sino que también tenemos una sobretensión en la bobina. Para que la sobretensión en el capacitor y en la bobina no sean tan elevadas, tenemos que el valor de o sea, de la tensión de la fuente tendría que disminuir de forma tal que los valores se ubiquen a la izquierda de la característica y de esa manera los valores de tensión en el capacitor, o sea, no en el capacitor solamente, en los tres elementos no sería tan elevado. Ahora bien, vamos a ver, no sé si quedó alguna duda, ¿se entendió? ¿Podemos volver a repetir algo? Bueno, Vamos adelante, vamos. vamos a ver los casos prácticos. ¿En qué casos se presenta la sobretensión debido a la ferrorresonancia? Este circuito equivalente nos permite analizar dos casos. Eh, Cuando un transformador en vacío es alimentado a través de una red de cables, se va a presentar una sobretensión debido a ferrorresonancia cuando ocurren cuando ocurren dos cosas. Se da la energización de la línea, en donde hay un retardo entre la fase R y la fase S y T, entonces nos queda solamente cerrada la fase R. Eso nos va a generar una sobretensión tanto en las fases de la línea como en el primario del transformador. Y otro caso que se puede presentar es cuando actúan los fusibles de la fase S y la fase T y no actúan los fusibles de la fase, el fusible de la fase R. Entonces en esos dos casos tenemos una sobretensión debido a la ferrorresonancia. Este sería el circuito equivalente cuando se dan algunos de los dos casos. Y otro ejemplo es cuando en líneas de muy alta tensión se las desenergiza y esas líneas se encuentran compensadas con reactores saturables o capacitores. Entonces ahí también se presenta la ferrorresonancia. Y por último tenemos la ferrorresonancia paralela. El fenómeno que ocurre es muy similar al fenómeno de la ferrorresonancia serie. Esta ferrorresonancia se puede presentar en dos casos también. Puede presentarse en sistema de transmisión cuando poseen inductancias con núcleo de hierro y capacitores conectados en un mismo punto de la red, en paralelo. Y también pueden aparecer en redes con neutro aislado. Esto es lo que provoca un desequilibrio en el sistema trifásico, en donde hay un desplazamiento del neutro que hace que tengamos elevada sobretensión. Y eso sería todo lo que es las sobretensiones debido a ferrorresonancia. Así que bueno, si no hay alguna duda Es un o algo que caso, esto de la ferrorresonancia es un caso
raro, digamos, un caso difícil de ver, pero no poco común en los sistemas, ¿no? O sea, a nosotros nos ha pasado que la energización de un trafo, digamos, las protecciones del transformador lo disparaban porque había una descarga eh, y determinamos sin tener precisión de que esto era así, pero determinamos que era un interruptor que, digamos, faltaba de energizar un polo, digamos, ¿sí? Faltaba de cerrar un polo. Entonces, generaba esta sobretensión que nosotros dijimos que era por ferrorresonancia en el transformador. O sea, es difícil de determinar, necesita un estudio muy específico, digamos, pero no quiere decir que no sea común que pueda suceder en el sistema, porque es una sobretensión a frecuencia industrial, digamos. Sí, sí. Próxima, puede ser Exacto. los 50 o próximo. Bien. Bien. Bueno, Arranquemos entonces, vamos a las sí, atmosféricas. sí, ahora dejo de compartir, así continúa Agustín. Buenas noches. ¿Se ve ahí? Buenas noches. Si se ve, Sí, tendrías se que ve, ampliarlo como para que Sí. en presentación. Bueno, ahora vamos a continuar con las sobretensiones de origen externo. Estas sobretensiones tienen procedencia en el exterior de la instalación, por lo que los valores de sobretensiones no están relacionados con la tensión de servicio de la instalación. Los fenómenos más importantes que vamos a considerar como productores de sobretensión son los que están aquí descritos y los vamos a ver uno por uno. El primero, tenemos inducción electroestática. Como sabemos, un cuerpo cargado eléctricamente actúa sobre otro cuerpo cercano. Entonces, si una nube cargada positivamente se aproxima a una línea eléctrica, la nube va a inducir sobre la línea cargas de signo negativo, pero sin producir sobretensiones, ya que la nube al acercarse lentamente a la línea, la carga eléctrica positiva sobre la línea va a quedar repelida y se va a evacuar a tierra por los distintos contactos a tierra que posee la línea. Pero si se descarga repentinamente la carga que posee la nube, ya sea por un rayo entre nubes o un rayo de nube a tierra, la carga de la línea queda libre y provoca una sobretensión proporcional a la línea, a la carga, perdón, que se va a propagar hacia ambos lados de la línea en forma de ondas errantes que también pueden llegar a producir descargas eléctricas en distintos puntos de la línea. Tenemos carga progresiva de los conductores por rozamiento del aire circulante. Esto es cuando el aire está cargado de electricidad debido al rozamiento entre las moléculas de polvo, agua y demás partículas en el aire. Estas partículas electrizadas van a comunicar la carga a los conductores y la cantidad de electricidad aportada va a ser proporcional por la longitud de la línea y mayor cuando mejor aislados estén los conductores. La carga producida por cortar diferentes superficies de nivel eléctrico es cuando a la Tierra se la puede considerar un cuerpo cargado que emite líneas de fuerza que se extienden hacia las nubes o indefinidamente. Y las superficies perpendiculares a estas líneas son superficies equipotenciales. Si un conductor atraviesa estas superficies, en dicho conductor se van a inducir cargas eléctricas. Cuando los conductores recorren terrenos llanos y con buen clima, estas sobretensiones son imperceptibles, no hay problema. Pero si hay nubes tormentosas o el clima está cargado eléctricamente, estas superficies de nivel se deforman y las cargas inducidas pueden alcanzar valores de hasta 50 a 250 volts. Y es mucho más importante tenerlas en cuenta cuando
los conductores pasan por las cumbres de las montañas, ya que en estos lugares las superficies equipotenciales están próximas y pueden alcanzar valores de hasta 10.000 volts. Agustín, ¿Sí? basado en estos tres fenómenos que acabas de mencionar, Sí. si te dijera que una línea de alta tensión está fuera de servicio, te dijera, mira, es más, la están construyendo esta línea, todavía no está conectada en ningún lado, ¿o te animaría ahí a tomar el conductor? Y por las dudas no. Pero por las dudas, Y pues puede haber una concentración de cargas. bien. Y para tocar el conductor, para trabajar sobre el conductor, ¿qué tendrías que hacer? Descargarla, primero poner la tierra y Bien, descargar la carga remanente. bien. Y ambos extremos, ¿no? Porque ambos extremos donde vas a trabajar, porque Claro. no sabes, o sea, a ver, claramente vos en un punto de tierra tenés la conexión de tierra, pero si vos vas a trabajar en un sector y puede suceder lo que vas a comentar después, como puede ser una descarga atmosférica, la sobretensión puede venir de un lado o del otro y te puede Sí, encontrar a vos antes de la descarga, antes de la puesta a tierra. Ingeniero, sí. una duda que se nos había planteado ahí cuando estuvimos charlando sobre el tema, es que ahí cuando habla de en la filmina anterior, la carga que le transmite el aire circundante al conductor, eh, Bien. o sea, no entendíamos a qué se refiere mayor, cuanto mayor aislado, menor puede llegar a ser la sobretensión. Eh, Sí, es eso como, a mí también me sonó raro cuando lo dijo, digamos, la línea está aislada, digamos. O sea, y dudo mucho que una carga, digamos, la capacidad que pueda tener el aire circundante en cargar la línea pueda superar la capacidad de aislación de una línea. Entonces, el conductor va a estar, se va a cargar lo que se tenga que cargar de acuerdo a la condición atmosférica que tengas alrededor. Mientras más aislado, supongo, no sé bien a qué hace referencia ese término. no, Voy a hablar del hilo de guardia, pero no sé, y nosotros también no sabíamos a qué asociarlo. no me llama mucho, digamos, Y tampoco daba muchos ejemplos como para poder ver dónde venía eso. no. Como le digo, para mí la aislación suficiente de la línea soporta todas las sobretensiones o la tensión a la carga que se puede producir debido a estos fenómenos. No, Bueno, vamos Bueno, entonces. ahora descargas directas, que es conocida como el rayo, es la descarga que se produce entre nubes o entre nube y tierra, y se caracteriza por muy elevadas tensiones, elevadas intensidades y pequeña duración. Una breve explicación de la producción del rayo. Se produce una acumulación de cargas eléctricas en la nube causada por el rozamiento entre las gotas de agua y el aire de la atmósfera, y en un punto cualquiera de la base de la nube se va a iniciar una chispa y se produce la rotura del dieléctrico. Se forma una cabeza luminosa en forma de flecha llamada LIDAR y que avanza a saltos aproximados entre 10 y 200 metros, dejando un camino ionizado, de aire ionizado, que lo hace adquirir un gradiente de potencial que le permite volver a romper el dieléctrico. Cada nueva fractura que se produce en cada salto no es necesariamente en la misma dirección, sino que se puede producir ramificaciones, como podemos ver acá en la imagen. Y ese avance se hace aproximadamente a 1/3 de la velocidad de la luz, hasta que la ramificación que es más próxima, a una distancia variable entre 15 y 50 metros de la Tierra, y desde el punto más favorable, ya sea un árbol, un edificio, una línea, salta en su encuentro una corriente de retorno que es mucho más brillante y recorre el trayecto desde la Tierra hacia la nube, con una velocidad aproximada a la de la luz.
Cuando el retorno llega a la nube, la descarga de nube-tierra se realiza sin ramificaciones y sin líder. Y ese proceso se va a repetir una y otra vez hasta que la nube queda completamente descargada. Acá en esta imagen vemos dos fotografías. La primera es de una cámara fotográfica normal, que fotografía el rayo, como lo veremos. Y la segunda es de una cámara fotográfica de alta velocidad y que nos permite ver el proceso de formación del rayo y de descarga. Después, las características típicas de los rayos antes de la descarga, pues la diferencia potencial de nube-tierra de 100 a 1000 megavolts, campo eléctrico para la formación del rayo 500 kV por metro, carga eléctrica puesta en juego de 20 a 30 coulomb, la intensidad pico de corriente de retorno de 10 a 50 kA y el promedio de la energía disipada es de 5 por 10 al 9 calorías. Luego las características de la onda de choque, que tiene una duración de frente de unos 10 microsegundos, una pendiente de crecimiento de 5 a 12 kA por microsegundo y una duración media de la cresta de 10 a 50 microsegundos. ¿Recordar cuáles son los valores normalizados de esa onda? O sea, cuando tenemos que simular en un ensayo de laboratorio. Los valores normalizados no los recuerdo. Dependía del tipo de impulso. En este caso era Claro, 2,5 y 50. Tiempo de frente, tiempo de cola. No, estás leyendo el párrafo siguiente que está confundido. Y no recuerdo mal, era 1,2/50. Busquémoslo, a ver. 1,2/50 y después estaba 250/2500. Barra 2500, sí señor. Y 1,2/50 son microsegundos. Sí, microsegundos. ¿Sí? Y 250/2500 son milisegundos. Bien. Porque ahí más o menos está describiendo esa curva, digamos. Es de 1 a 10 microsegundos el tiempo de frente, después una pendiente de crecimiento y la cresta, la duración media de la cresta de 10 a 50 microsegundos. Sí, porque habíamos hablado que había cierto porcentaje de tolerancia. Exacto. Para poder reproducir el ensayo. Exacto. Bueno, adelante. Bueno, el caso más frecuente y peligroso del rayo directo es cuando la descarga cae directamente en la línea. Y esta recibe una tensión muy elevada, con lo que pueden producirse descargas a tierra a través de los postes o del cable a tierra. La experiencia ha demostrado que si la descarga se produce sobre un poste, este recibe el 60% de la corriente del rayo y solo el resto recorre la línea para repartirse. Y si el rayo cae sobre un vano entre dos postes, la corriente se reparte como muestra acá en la figura para ambos lados de la línea. Debido a esas elevadas corrientes, se puede producir el contorneo inverso, elevadas tensiones, perdón, que es cuando las tensiones se producen descargas de retroceso desde el poste hacia la línea, y para evitar esto, la resistencia de puesta a tierra debe ser lo más pequeña posible, de forma que la caída de tensión resulte menor que la tensión de descarga de choque de los aisladores. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta en la construcción de nuevas líneas. Y como esto está relacionado con la actividad atmosférica y el único dato disponible a partir de datos de servicios meteorológicos es el nivel ceráunico o de días de tormenta, TD, que nos dice la cantidad de días en el año que se escuchan truenos en una determinada región. Sí, ojo, esto es sacado de un material que tiene muchos años. Sí. No creo que ese nivel isoceráunico esté calculado de esa forma actualmente.
porque si usted pone en internet hay un montón de aplicaciones que les cuentan la cantidad de rayos y la ubicación geográfica de lo mismo. Entonces, esto era cuando el rayo lo detectábamos con el audio nada más, decir, bueno, Claro, cayó un rayo. en instalaciones usamos otras Un fórmulas mapa. también. También Yo lo usábamos un aclaro. mapa que te daba el coeficiente. Bueno, pero ese mapa está basado en esto, ¿no? Ese mapa está basado en ese nivel isoceráunico de hace décadas. Eh, yo no sé si hay un mapa actualizado basado en otra medición. ¿Sí? La verdad que habría que ir a algún grupo meteorológico que se especifique en esto, digamos, pero no creo que esto siga siendo así. Digo porque es poco lógico que estemos hablando de la cantidad de veces que escuchamos un rayo cuando Sí. tenemos unas aplicaciones que te cuentan la cantidad de rayos por metro cuadrado. Y encima ese dato tampoco te determina si es entre nubes o entre nube y tierra. Exacto, muy impreciso también. Claro. Entonces, tómenlo como, como histórico y si tienen ganas, busquen a ver cómo se calcula actualmente esto. Bueno, de acá tenemos unas curvas de distintos centros de investigación que muestran la probabilidad de las corrientes producidas en la descarga directa superen cierto valor. Como por ejemplo la curva 3 sugiere que la probabilidad de corrientes mayores a 100 kA es mayor que las demás otras dos curvas, ya que en estas se tienen en cuenta que los objetos altos, ya sea edificios, casas, etcétera, atraen una mayor proporción de rayos de alta corriente. Y la otra curva es el tiempo al valor de cresta de la onda de corriente, la probabilidad en la que se puede llegar a producir. Por último, tenemos los efectos de inducción producidos por descarga atmosférica. Como sabemos, los circuitos, además de la resistencia, tienen inductancia y capacidad, por lo que al descargar un rayo en la proximidad de un conductor, se va a modificar su estado eléctrico, introduciéndose en él tensiones oscilantes que pueden llegar a producir algún tipo de sobretensión. Eso serían las sobretensiones de origen externo. Bueno, acá estoy encontrando uno que dice mapa actualizado del nivel isoceráunico, pero bueno, me está tardando en abrir. Eh, ¿Quién sigue con la protección? Ahí George se compartió. Sí, se está compartiendo. Ahí está perfecto. Bueno, ahora vamos a comenzar ya con con los temas finales de la presentación de sobretensiones, la cual trata de las protecciones contra las sobretensiones. Bueno, la misma tienen por objeto, en líneas generales, preservar los elementos que constituyen un sistema eléctrico de la acción perjudicial de las sobretensiones que pueden aparecer ante el servicio, cualquiera sea su origen, como ya hemos visto, de maniobra, atmosférica, servicio. Ahí. Bien, dentro de lo que son los aislamientos de las líneas de transmisión y subestaciones, podemos hacer una clasificación en dos grandes grupos. Vamos a tener lo que son los aislamientos externos, en donde sus características van a depender de las condiciones atmosféricas, donde estas van a ser presión, temperatura y humedad. Es decir, que sus características se van a ver afectadas o van a variar en función de los valores de estos parámetros. Dentro de este grupo vamos a encontrar los aisladores de suspensión, de alfiler, los aisladores para soporte de barras colectoras y las boquillas de los distintos aparatos, bush. Después, por otro lado, vamos a tener lo que son los aislamientos internos, cuyas características en este caso son independientes de las condiciones atmosféricas. Y dentro de este grupo vamos a encontrar los aislamientos sumergidos en aceite, de los transformadores de potencia, y los aislamientos sólidos a base de resina epoxi usados en algunos transformadores de corriente o de tensión.
En el caso de los aislamientos externos, para poder seleccionar el aislador más adecuado o óptimo, se tiene que conocer el comportamiento del mismo en función de las sobretensiones que pueden aparecer, que en este caso serían las mismas, serían de servicio, de maniobra o atmosférica, pero en este caso en la clasificación de la siguiente manera, diciendo sobretensiones de baja frecuencia, impulsos eléctricos, sobretensiones de alta frecuencia. Acá, simplemente a modo de recordar cuáles eran las ondas que se utilizaban en los ensayos, teníamos impulso y maniobra, simplemente a modo recordatorio. Bien, nivel de aislamiento de baja frecuencia. Bien. Un aislador va a estar sometido a una diferencia potencial de baja frecuencia como consecuencia o en respuesta a la tensión nominal de servicio del sistema del cual forma parte. Es decir, 50 Hz o 60 Hz según sea el caso. También pueden aparecer sobretensiones de baja frecuencia en el caso de fallas monofásicas o bifásicas a tierra. En el caso de las líneas de alta tensión, por lo general, los aisladores lo van a encontrar en intemperie. En dicho caso, hay que tener en cuenta cómo afectan las condiciones atmosféricas el comportamiento de dichos aisladores. De donde el parámetro dominante en el comportamiento, o sea, donde el parámetro dominante del comportamiento del aislador, es un parámetro que se denomina longitud del contorno del aislador o línea de escape superficial. Se suele utilizar un valor tipo de 2,5 centímetros por cada 1000 volts de tensión de fase. En el caso de condiciones atmosféricas o que la atmósfera esté contaminada, mejor dicho, esta longitud se tiene que incrementar y esto se va a hacer mediante el uso de aisladores especiales. Bueno, en el caso del diseño, estos aisladores en líneas generales se diseñan para soportar una tensión de perforación que sea aproximadamente un 30% superior a la tensión necesaria para que se produzca el flameo. Por lo tanto, el nivel de aislamiento podría quedar determinado de cierta manera por la longitud de la línea de flameo. Esta longitud va a variar según sea una atmósfera seca o una atmósfera húmeda. Para el caso de una atmósfera seca, esa longitud de flameo va a ser igual a A más B más C. Sería como la periferia del aislador. En el caso de una atmósfera húmeda, va a ser igual a D más C más C. Nivel de aislamiento del impulso. Bueno, en este caso, el comportamiento del aislador cuando está sometido a una onda del tipo impulso, que eran las que se producían en las descargas atmosféricas, el comportamiento del aislador va a depender principalmente de su longitud y en menor medida de la geometría del aislador. A su vez, el valor al que se flamea este aislador va a depender de la magnitud del impulso y del tiempo de aplicación de lo mismo, que es básicamente lo que podemos ver en este gráfico. A través, o sea, mediante ensayos en el laboratorio, lo que se hace es se aplican ondas de impulso, se aplican impulsos normalizados, 14,550 microsegundos, y se va tomando para los distintos valores, las distintas magnitudes, el tiempo, en función del tiempo de cresta y del tiempo que tarda en producirse el flameo, se van trazando los distintos puntos. Al unir todos esos puntos obtengo lo que es la curva de voltaje-tiempo o de tensión-tiempo, que sería esta que se ve por aquí encima. Donde tenemos valor de cresta, me va a marcar el primer punto, ¿no? Acá vemos que hay una diferencia, tenemos valor de cresta, pero va a tardar una X cantidad de tiempo hasta que se pueda producir el flameo. De este gráfico podemos obtener dos valores característicos. El primero, que es la tensión crítica de flameo, de sub C, el cual es el valor de cresta que causa el flameo del aislador en la cola de la onda el 50% de las veces que se aplica esta onda de dicha magnitud. Y
el otro parámetro que vamos a obtener es el nivel de aislamiento de impulso, que sería el valor de cresta de la onda de mayor magnitud que puede soportar el aislador sin cambiarse, es decir, que no cause ningún efecto cambio. Por último, tenemos lo que es el nivel de aislamiento para sobretensiones de alta frecuencia. Se la menciona como vila esa, que también en el... Sí, bueno, sabrán que es Bill, ¿no? No voy a utilizar mi inglés, díganlo ustedes. algo de la potencia natural de la línea. No, es Basic Insulator Level. Nivel básico de aislación. Pero no quería utilizar mi inglés porque es muy básico también. Sí, yo le esquivé, pero... Bueno, lo que es nivel de aislamiento para sobretensiones de alta frecuencia. En el caso de las líneas de transmisión o las subestaciones de alta tensión, el nivel de aislación queda determinado principalmente por las sobretensiones producidas por la apertura y cierre de interruptores y sobretensiones de maniobra, las cuales, si recordamos, eran sobretensiones de alta frecuencia, rondan los valores de 400 a 3000 Hz, y donde el valor de cresta se alcanzaba en el orden de los microsegundos y decaía en el orden de los milisegundos aproximadamente. En este caso, las experiencias en laboratorios han demostrado o pudieron determinar que la distancia necesaria que se debe mantener para que no se produzca un arco a tierra entre el conductor o la línea, el elemento activo, no varía en forma proporcional con respecto a la tensión, sino que lo hace describiendo la trayectoria que vemos en esta característica. Es decir, que la distancia va a variar más rápido que la tensión, es decir, un pequeño incremento de tensión hace que la distancia necesaria sea cada vez mayor. Bueno, esto es lo que es entonces como relación de tensión-distancia. Vamos a tener lo que son los efectos de las condiciones atmosféricas sobre los aislamientos externos. Un rato mencioné que teníamos aislamientos externos e internos, de donde los externos dependían de las condiciones atmosféricas. Las condiciones iban a ser la temperatura ambiente, la presión atmosférica y la humedad absoluta. En el caso de las características de los aislamientos normalizadas, hace referencia a una presión atmosférica de 76 centímetros de la columna mercurio, de una temperatura ambiente de 25 grados y una humedad absoluta del 15,45%. La tensión de flameo va a variar o va a ser proporcional a el factor de densidad del aire, que se puede determinar mediante esta expresión, de donde B es la presión barométrica, en centímetros columna mercurio, y donde T es la temperatura en grados Kelvin. Para condiciones normales de presión y temperatura, este factor va a ser igual a 1, y una regla, una simplificación que se puede hacer es, para tener en cuenta la corrección por unidad atmosférica, se puede aumentar los valores de la tensión de flameo en 1% por cada milímetro de columna de mercurio en defecto, es decir, que disminuye. Y disminuirse el valor de la tensión de flameo en un 1% por cada milímetro de mercurio en exceso. También se debe tener en cuenta el efecto del nivel del mar. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la altura con respecto al nivel del mar, la presión disminuye. Si disminuye la presión, vamos a tener un aislamiento del aislador menor. Por lo tanto, tenemos que aumentar la aislación externa de toda la instalación con respecto a si tengo la misma instalación al nivel del mar. Y entonces, en una línea que pasa por las altas cumbres, ¿cuántos platos le pones una línea de 132? Y más que ponerle más que una línea que esté en la playa. ¿Cuánto lleva una línea de 132? Es uno cada 15 kilovolts, ¿no? Bien, muy bien. Creo que son 10 platos o 11 parece. platos. No, 5 es poquito. 5 la de 66. 8 me parece, pero a ella le está por aquí. En generación eran 10. Me parece que eran 10 platos. 8 tirando a 9.
Las de PET tienen IGDEN, 9 la mayoría. la mayoría tiene 9. Claro, Bueno, porque me da yo 8,8. había, sí, yo había puesto 10. Bueno, ¿y cuánto le ponemos en las altas cumbres? Y Depende uno de la más. zona y la altura, pero tenés de 9 a 13, porque si es zona de alta polución, si tenés de influencia la altura. Ay, está muy bien. ¿Cuál es la otra influencia? Ah, la polución que hay Y en la la zona. altura. Y Y la la altura, altura, sí. porque cada aislador que agrega son metros de poste que tiene que sumar. Obviamente no hace la diferencia, pero las condiciones que cuando vos vas subiendo, y vas subiendo, no está plano, por lo tanto el vano y todo esto te suma. Y la Hay una mesa, la cuenta distancia al poste, tener un montón de cosas en cuenta. exactamente, la mensualidad de distancia poste por el penduleo. Todas esas cosas hacen que después van a tener que calcularlo en Profe, transmisión en la línea, en el cálculo de la línea. y cuando ahí se tiene en cuenta las diferentes alturas, esas cosas, ¿los postes se hacen de mayor longitud o se hacen todos iguales? ¿Cómo es? No, vos ahí tenés que ir, a ver, tenés que ir variando la altura del poste de acuerdo a tu curva de catenaria y la posición de donde vos puedas poner el poste, porque ahí tenés que el cálculo de la altura y la rotura del poste. Son dos cosas que, bueno, lo van a ver ahora en la línea, en el cálculo de la línea, digamos. Pero quiero sumarle ese punto, digamos. No se olvide que están subiendo una montaña, que cambian las condiciones de aislación y también hay que pensar en los aisladores, porque si vos no lo pensaste antes, después cuando los pones, te cambió todas las condiciones del cálculo. Y arriba se te convierte en las condiciones más extremas, porque el penduleo se vuelve, digamos, si bien el penduleo lo calculas en todos los puntos de la traza de la línea, pero eh, la posibilidad de que la línea viva, toque o se arrime a la postación, tenés que calcularlo antes, digamos, de acuerdo al nivel de aislación. Bien. ¿Sí? Y no se olviden el manguito de hielo tampoco, porque después tenemos línea en el piso. Así que calculen no solamente el poste, sino también el conductor que le van a poner. Hace poco en la Patagonia ya habían caído varias líneas por el tema del frío. Sí, sí. Se cayeron como 3 o 4 torres en 500. El tema de la dilatación también calculo que debe afectar. La dilatación, pero ¿para cuándo? Cuando hace Sí, calor. ahí Esto cuando hace tenés, calor. y los cambios más que nada cuando hay cambios bruscos de temperatura. Es algo que que se va. Sí, pero yo creo que en Yo cuanto a vivo más tirando para la dilatación, Patagonia y la diferencia de temperatura en el día cambia bastante, e incluso por ahí en la zona. Por a ver, ejemplo, la no soy cordillera, especialista en esto, pero me parece que la dilatación afecta en- más a la alta temperatura. ¿Sí? Te afecta más a la altura libre mínima, que si vos no has hecho bien el cálculo del vano, podés tener un conductor más cercano digamos, violando las distancias mínimas de seguridad. Claro. Bueno, eso nada más era como para hacerlos pensar un poco. bueno, seguimos con el aislamiento interno. En Adelante. este caso vamos a tener una clasificación según se trata de materiales orgánicos e inorgánicos, clase A o clase B. Entre lo que es la clase A vamos a tener lo que son los materiales orgánicos, vamos a tener el algodón, el papel, la seda, o impregnados o sumergidos en un dialéctico líquido. Y dentro de lo que es la clase B tenemos los materiales inorgánicos, que dentro de esto entran lo que es la mica, la fibra de vidrio, el asbesto y aglutinado mediante materiales orgánicos. En este caso habíamos mencionado que los que entraban en ese grupo eran los aisladores sumergidos, los aislamientos sumergidos en los aceites transformadores de potencia o el aislamiento seco a base de resina epoxi que se utilizaban algunos transformadores de tensión o corriente. Por lo tanto, este aislamiento tiene mayor importancia en el caso de los transformadores de potencia, donde
para comprobar sus cualidades o tener una idea del comportamiento que va a tener se someten a estos transformadores a los 3 tipos de tensión que ya venimos tratando. Ahora entramos ya en lo que son las protecciones contra descarga atmosférica, los hilos de guardia. El hilo de guardia básicamente se utiliza para proteger los conductores de las líneas aéreas de las descargas atmosféricas. Las secciones más frecuentes que se pueden encontrar son 35, 50 y 70 milímetros cuadrados. Se empieza a tener en consideración la utilización de a partir de los 50 kilovolts y pueden utilizarse 1 o 2 hilos de guardia. De más hilos no he visto. Bueno, acá un poco lo que mencionó tiene hace un rato, que era lo del flameo inverso. Supongamos que ya habíamos dicho que la descarga directamente sobre la línea se podría producir o en el vano o directamente en la torre. Supongamos que cae directamente en la torre. Si cae directamente en la torre, podríamos hacer una simplificación, digamos, del circuito, en donde vamos a tener que a la impedancia de onda se va a encontrar en serie con el paralelo de Z1, Z2 y Z3, donde Z1 y Z2 son las impedancias características de la línea, el cable, para un lado y para el otro, y ZT es la impedancia tierra de la torre. Karen, no es de la línea, ¿no? El vano es Del cable de... cable guardia. Cable guardia. El cable guardia. Bien. Exacto. ¿Qué ocurre? Este valor, podríamos decir que uno de los más importantes o más característicos, como bien mencionamos hace un rato, no puede tomar cualquier valor. Porque ¿qué ocurre? Cuando viene, analizando este circuito, viene la corriente por acá, se va a dividir en 3. O sea que una corriente va a pasar por esta impedancia, me va a generar una caída de tensión. Si esta impedancia es muy grande, me genera una caída de tensión muy grande. Por lo tanto, me va a elevar el potencial de toda la torre y puede llegar a ocurrir que ese valor sea tal que me produce una diferencia de potencia entre, en este caso, el brazo de la torre y la línea. Entonces me va a producir un flameo, o en este caso, mejor dicho, un flameo inverso. Casi siempre se va a dar de la línea al brazo de la torre, pero en este caso sería al revés. Por lo tanto, este valor tiene que ser lo más pequeño posible o estar dentro de los valores aceptables. Vámonos al caso extremo en donde la impedancia de tierra esté cortada y sea infinita. ¿Cómo es la reflexión de esa tensión? O lo vas a explicar después, no sé, a lo mejor... No, o sea, yo lo asocié un poco cuando habla de los postes de madera, que en ese caso tenía una impedancia, una resistencia, o el poste representa una impedancia muy grande con respecto a tierra, por lo tanto, digamos, cuando impacta el rayo o la sobretensión en la línea, va a viajar a lo largo de toda la línea, porque no va a tener ningún camino fácil o factible a tierra, rápido, o sea, y va a viajar hasta que encuentre un punto débil, y recién ahí va a descargar. Bueno, pero este tema hace referencia también a la importancia de la resistencia puesta a tierra. ¿Por qué? Porque hay ese ZT, esa impedancia de torre, que si vos tenés la descarga a tierra, se va a encontrar un punto, en la descarga a tierra va a cambiar la impedancia de la torre a la tierra. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Entonces, ese va a ser un punto de reflexión. Sí. ¿Sí? Si es infinito ese punto de reflexión, ¿cómo se refleja la tensión? De acuerdo a lo que habíamos visto en la primera clase. ¿Sí? Igual y sentido opuesto. Igual en sentido opuesto, se duplicaba. Claro, el total era como un cortocircuito. Y se duplicaba la tensión. O sea, la tensión que llega se vuelve el doble. ¿Sí? Por lo tanto, en el punto de la torre arriba, vos vas a tener que la tensión que volvió va a ser el doble. Claro, 2 veces el incidente. Claro. Exacto, 2 veces el incidente. Y esa va a ser la tensión que va a estar aplicada entre torre y el conductor, que el conductor a su vez está tensionado, porque está tensionado con la tensión de frecuencia industrial. Entonces, si eso
vence la resistencia eléctrica, sí, la tensión de flaneo Claro, sí, del el nivel eléctrico del de aislado, aislación. se hace el contorneo inverso. ¿Sí? Exactamente. Por eso es importante tener una puesta a tierra bien baja. ¿Del orden de los cuantos? Y yo creo que lo más próximo a cero. Y sí, eso sería ideal, pero no lo va a lograr. No, ¿Qué no, dicen las Teníamos normas? algunos valores típicos. Bueno, pero esto es un dato normalizado. Por lo menos No me acuerdo tírenme. del 5 ohm para Sí, las 5 ohm estaciones, dicen, me la parece. mayoría de las normas internacionales dicen 5 ohm. Si usted lee las normas de APEC dice 10 ohm. Sí, pero entre 10 o 5 ohm, o lo menos que pueda, digamos, pero no superar los 10, básicamente. Acá vamos a ver, se ven algunas comparaciones entre, según el valor de la tensión de servicio, la tensión de choque y los valores de resistencia a tierra de la torre, con hilo de guardia o sin hilo de guardia. Acá podemos ver que con el hilo de guardia se permiten, yo lo interpreté así, como que está permitido tener una mayor resistencia de tierra. Y para mí lo interpreté como que era Y mejor, digamos, si vos tenés hilo de que da más guardia, margen. si vos tenés hilo de guardia, esa onda que impacta en la torre se divide en tres, entre la torre y las y los hilos que van hacia las otras dos torres. Entonces va a tener una menor sobretensión, porque son ondas, recuerden que la onda se dividía en cada uno de los caminos que tenía, Claro. entonces eh, a eso se referencia, digamos, podrás tener un poco más de resistencia, soportará mayor resistencia la tierra, digamos, Yo lo a la misma interpreté como que, sobretensión. claro, como que te da un poco más de margen el tener un Exacto. hilo de guardia, entonces te da, digamos, no te pedía límites tan bajos como en el caso de Ujú. sin hilo de guardia, vemos que para este caso 40, 60 ohms, una diferencia considerable. Exacto. Bueno, acá ¿Por qué mientras más arriba la tensión permite mayor resistencia? mientras más arriba la extensión de... Claro, porque tensión nominal de servicio de Sí, 6 sí. a 400. Mayor tensión soportada de los equipamientos. Mayor aislación. Mayor aislación. Pero ahí está bien, pero me está faltando un dato más. La tensión producida en la... Igual potencia, menor corriente y por lo tanto menor No, resistencia, a ver, menor lo resistencia. que yo digo, Gabriel está en lo correcto, o sea, al tener una tensión de servicio mayor, de hecho la aislación tiene que ser mayor. Claro. Pero el rayo que impacta en la línea de 13,2 kilovolts, ¿es el mismo que impacta en la línea de 400? No. Sí, el No. mismo. Sí, el mismo, si mismo. viene del Sí, cielo. pero no es la misma frecuencia, o sea, no tiene la misma probabilidad de impactar. Sí, Y pero yo te diría que suponiendo. cae más rayo en línea de 13,2 que en línea de 500, pero bueno. Yo en un lado había leído que a partir de, no me acuerdo cuál era el valor, era como más probable, pero no era muy confiable la fuente. Digo o sea, yo te estoy diciendo porque la cantidad de línea de 13,2 es mucho más que la línea de 500. Si hacemos un recuento de cuánto cae, obviamente, Sí. una línea de 500 está mucho más arriba, la superficie es mayor. Entiendo que sea más probable que caiga en una línea de 500, pero eso no significa que por eso la descuides, digamos, o la cuides más, digamos. Lo importante es que el rayo es el mismo. Claro. Entonces, el hilo que protege a la línea 500 y a la línea de 13,2, a la línea de 13,2 no se le pone hilo de guardia, pero digo, a la línea 132, es el mismo, el hilo de guardia. ¿Sí? Podrá ser un poquito diferente característica del de 500 porque los vanos son más largos y entonces tendrá que tener mayor capacidad de la tensión de la línea, digamos, pero no cambia en sí el material. Entonces, la sobretensión que se va a producir va a ser la misma.
Y ahí un poco lleva a la pregunta que le iba a hacer, digamos, ¿usted protegería en una línea de 13,2 con hilo guardia? Yo no vi nunca, sinceramente. Yo, ¿Y en línea de 33 han visto? Sí, en algunas sí, en otras no. No, pero El la tema no, que o sea, viene, acá ahí es donde teníamos la duda con el tema que viene, que dicen los cables de media tensión. El otro día hablábamos con Alejo, ¿no? Nunca vimos un hilo guardia en media tensión, nosotros. ¿Y por Sin qué? embargo, dice que es algo frecuente, que se suele utilizar esa solución. No, no estoy muy de acuerdo con el apunte. Yo a mí tampoco nunca tampoco. veo. Veo No, más en Ah, línea esa 33, pero no, disposición. no tan frecuente tampoco. ¿A qué se debe? ¿Por qué creen que no es? ¿Por qué no se los protege? Es más importante. Nivel de importancia 132. No, no. Todos son. De hecho, si vamos a hablar de una descarga atmosférica, la línea de 13,2 está más cerca del usuario claro. que una línea de 132. A ver, es cierto, un rayo que ingresa en una línea de 132 y no es descargado, va a quemar equipos más caros que la de un usuario, pero digo, cerca del usuario está no solamente el equipo, sino está la vida de la gente, digamos. Eh, ¿Tendrá algo que ver el vano? O sea, al ser más chico vamos a tener mayor cantidad de postes y al tener mayor cantidad de postes vamos a tener más derivaciones a tierra. no, No, no. ¿Una cuestión económica? no, tiene que ver con lo que hablábamos recién, aunque también debe estar lo económico, ¿no? Pero tiene que ver más con el nivel de aislación que tiene las líneas. Si usted protege en una línea de 13,2 con hilo de guardia y del 100% de las descargas atmosféricas el contorneo inverso lo hace el 80%, entonces el rayo te está ingresando igual a la línea. Y le va a tener que poner la protección que se le pone, que son descargadores de 13,2 a la línea, o sea que no te vas a evitar el costo de ponerle descargadores. Claro. ¿Sí? Sí, de hecho acá, bueno, esto yo no lo vi, personalmente no lo vi nunca. Se habla de que en caso de la línea de media tensión, por lo general, por lo menos antes se utilizaban postes de madera. Lo que el poste de madera tiene una impedancia a tierra muy grande, por lo tanto, digamos, no, la sobretensión iba a encontrar ningún camino fácil a la tierra y iba a ir o viajar hasta encontrar algún camino de él, provocando todos los daños que puede provocar una Exacto. sobretensión. Exacto. Bueno, Entonces, desde mi punto para de vista es eso. se- Mi punto de vista es eso, digamos, de que las líneas de 13,2 de 33 no se las protege por la cantidad de contorneos que se genera en las descargas atmosféricas. claro, acá lo que plantea como solución es colocar un conductor de derivación, por así decirlo, o sea, colocar hilo guardia, colocar este conductor de derivación que se conecta de esta manera porque las crucetas en los postes de madera suelen ser de metal, entonces estarías conectando básicamente a tierra las líneas, también que tener los aisladores, pero tener un riesgo de conectar directamente a la tierra. Entonces de esta manera se toma un punto más alejado, no se recorre toda la longitud del poste y de ahí va directamente a tierra. Y a tierra se puede conectar según sea la calidad del suelo, mediante, o sea, se puede enterrar. En suelos malos se entierra hasta aproximadamente aguas subterráneas, donde estén las aguas subterráneas, varios tubos y se conecta a este conductor. En caso de suelos buenos, ya se pueden utilizar directamente bandas o cintas de hierro, conectados en forma radial al poste, y ya entierran nada más hasta una longitud de aproximadamente 70 centímetros. Otra solución que también por ahí plantea el apunte que se conecten todos los postes mediante un cable de suelo, lo cual por ahí no es lo mejor, puesto que ese cable también va a tener una impedancia y termina siendo, puede llegar a terminar siendo contraproducente.
Bien, Bueno, en el caso de los postes de acero de hormigón, en estos casos se tiene que asegurar una buena comunicación con tierra y esto se logra mediante placas de tierra, que sería lo que vemos acá, o mediante banda de tubo, que sería lo que mostré en la imagen anterior. bueno, Y por último, bueno, básicamente el área o la zona de protección del hilo de guardia, donde tenemos que todo lo que está por debajo de la línea de trazo va a estar protegido por este hilo de guardia, donde podemos ver que es básicamente va a ser una circunferencia de radio de 2 veces la altura, de donde este ángulo que se forma acá, que es el que podemos ver acá, digamos, sería la línea de trazo y una horizontal, por experiencia no se recomienda que sea superior a los 30 grados. Y bueno, este sería el caso de que utilicemos 2 hilos de guardia. Vamos a tener toda esta zona por debajo protegida. Ingeniero, yo tengo una consulta. La conexión, por ejemplo, yo tengo una línea de 66 acá a una cuadra de mi casa. sí. ¿Y a dónde está la conexión a tierra del hilo guardia? Porque me he cansado de ver el poste y no le Se la encuentro. roban, se la roban. No, internamente tiene Ah, conexión. A ver, ¿qué tipo de postación tiene? de cemento. De hormigón. Como dice Gabriel, internamente tiene el conductor y vos deberías ver un bloquete que puede o no estar tapado por la tierra, en donde ahí debería tener una jabalina, pero no sé en qué tiempo fue construido, pero debería tener una Claro, puede jabalina. ser o sea, como que venga internamente y cerca de la base como que salga. Exacto, ahí a la altura de la base tiene un bloquete que se suele tapar para que no se roben el bloquete y la jabalina, pues son de cobre, entonces, digamos, pero sí vos deberías ver un bloquete y una jabalina conectada a eso. Ah, yo me voy a fijar entonces porque Recordá que vos tenés el poste, ¿sí?, en una fundación. Entonces, sí, no hay sí. forma de enterrar la jabalina por dentro. O sea, la jabalina la tenés que sacar afuera. Claro, ¿Sí? claro, porque leyendo todas estas cosas digo, pero tengo acá el poste a una cuadra y no está. Puede que no esté. No encuentro la Problema con eso. jabalina. No encuentro la jabalina para venderle el Alejo. Anótame el número de piquete que lo vamos a hacer recorrer el piquete. Bueno, ¿qué les queda? Les queda la parte de descargadores. Si quieren las vemos mañana y aprovechamos y damos la parte del práctico, esto que habla del transformador, de dónde conectamos el descargador y lo mostramos ese ejemplo. Creo que está reproducido en el práctico, o si no hay algo similar, lo mostramos con la variante de mover el descargador y vemos cómo afecta eso a la sobretensión. Perfecto. Eso Entonces, es muy importante, que se lo van a llevar para toda la vida, en el trabajo profesional de dónde se pone, por qué es importante poner el descargador cerca del trafo. no. Bueno, quedan liberados entonces.